Entonces, fíjate muy bien, tejido conectivo óseo forma los huesos, tejido conectivo graso o adiposo almacena grasa, tejido conectivo o fibroso forma parte de tendones, ligamentos y demás. ¿Mm? Vimos un tema especial que está formado por los cartílagos, que también son tejido conectivo, y vimos que hay tres tipos de tejido conectivo cartilaginoso, ¿sí o no? Bueno, ahora vamos a ver tejido conectivo laxo o areolar. Laxo quiere decir guango, flojo, que no está muy endurecido, en fin, o areolar. Es un material blando que contiene fibras finas, ¿sí? Estas células están hechas de estas células se llaman fibroblastos y mastocitos. Mastocitos se encuentran por debajo del epitelio. Los epitelios son las capas de encima de los órganos, sobre todo los órganos huecos y la piel. Se encuentra entonces este tejido laxo por debajo de esos epitelios y está distribuido por todo el organismo, ¿sí? Y aquí están sus componentes. Así se vería. Este es un dibujo, compañeros, del tejido conectivo laxo. Tiene fibras reticulares que son las más fuertes que posee, ¿sí? Y forman una red de fibras precisamente. Hay fibras de colágeno también, las vamos a ver en el tema de la piel, van a ver dónde se ubican. Son resistentes, son abundantes, en fin, tiene fibras elásticas, ¿sí? Perdón. Las fibras elásticas son estrechas, pueden recuperar su forma original después de ser torcidas, después de ser comprimidas, ¿sí? Pueden recuperar su tamaño original. Por eso algunos órganos son elásticos también. Pueden sufrir cierto grado de deformidad, pero luego regresar a su forma normal por estas fibras elásticas. Hay células de diferentes tipos, como células del aparato inmunológico, como macrófagos libres, ¿sí? Que fagocitan patrullando los tejidos, engullen patógenos y algunos desechos, sobre todo de células muertas. Hay células mesenquimatosas que se pueden movilizar, participan en la reparación de tejidos dañados. Hay células neutrófilas y eosinófilas que son pequeñas, fagocitan, es decir, comen, ¿sí? Comen. Y participan junto con otras células del sistema inmunológico durante una infección o alguna lesión. También encontramos linfocitos que se pueden mover, son móviles y forman parte del sistema inmunológico. Por ejemplo, los linfocitos pueden dar aviso de que algo anda mal, de que hay células dañadas, de que hay un patógeno, de que hay un virus, que hay algún proceso inflamatorio, que hay una célula. Inclusive pueden detectar células cancerosas y dar aviso al resto de las células inmunológicas, como lo son los neutrófilos, los eosinófilos y los macrófagos libres. Estas células todas se encuentran en una matriz areolar, en una matriz de tejido que tiene unas fibras. En medio de las fibras y nadando entre ellas, hagan de cuenta, están todas estas células, ¿sí? Por ejemplo, una célula de plasma que produce anticuerpos.
Fíjense, muchas células están involucradas con la reparación de los órganos y de los tejidos y la mayoría de ellas están involucradas con la defensa ante el ataque de patógenos, es decir, forman parte del sistema inmunológico en esto que es el tejido areolar. ¿Qué más hay? Estas son un tipo de células. Por un lado, vamos a ver otro tipo de células. Hay melanocitos, que son pigmentos que sintetizan melanina, en lo cual le da el color a tu piel. En el tema de la piel vamos a ver exactamente, vamos a ver dónde se encuentran y qué función tienen. Se encuentran macrófagos, ¿sí?, permanentemente. Y los macrófagos permanentes o fijos son los que engullen células dañadas y patógenos. Entonces, por otro lado, hay células macrófagas libres, células macrófagas fijas. Ambas engullen órganos dañados o patógenos. Están los mastocitos o células mastoideas, ¿sí?, que permanecen siempre fijas a las fibras, a los tipos de fibras que hay en el tejido areolar, y que estimulan procesos inflamatorios locales, ¿sí?, y movilización de las defensas de los tejidos. Los mastocitos son como la señal de alarma que algo anda mal. Entonces promueven a través de un grupo de sustancias que se llaman prostaglandinas, promueven procesos inflamatorios y inclusive mandan señales químicas para que se activen ¿quiénes? Los demás células del sistema inmunológico. Por ejemplo, los macrófagos fijos, los macrófagos libres, las células mesenquimatosas, los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos y hasta las células plasmáticas, dice ahí. Bueno, entonces, esa es la gran labor que hacen estos mastocitos. La palabra muy rara que te acabo de pronunciar, que es prostaglandina, es un conjunto de sustancias que se clasifican pueden clasificarse como sustancias que transmitan información, es decir, transmisoras por su función, y pueden ser clasificadas también como cierto tipo de lípidos complejos, algunas veces no tantas, pero sí con una función muy específica, que es desarrollar procesos inflamatorios como un aviso de que algo está mal. Si un órgano no se te inflama y está lleno de bacterias, no te produce dolor, no te produce hinchazón, entonces te puedes morir. El dolor es necesario para que haya una respuesta inmunológica. La inflamación es necesaria para que haya una respuesta inmunológica. Si tú estás grave de alguna enfermedad infecciosa, por un golpe, por un accidente, por un traumatismo, por una abrasión, por una quemadura, y no hay dolor, no hay inflamación, ¿cómo te vas a dar cuenta tú y tu sistema inmunológico que algo anda mal? Precisamente estos mastocitos son responsables, en parte junto con otro tipo de células como pueden ser los linfocitos T, de advertir por diferentes mecanismos que hay algún problema, alguna infección, algún proceso que no está bien dentro de tu organismo y causa inflamación. Entonces son las prostaglandinas, esas sustancias que se liberan en grandes cantidades, y precisamente los medicamentos que disminuyen la inflamación, que disminuyen por lo tanto el dolor también, son antiprostaglandinas. Todos los analgésicos, o la mayoría de ellos, tienen como objetivo principal disminuir la síntesis de esas prostaglandinas, inhibiendo algunos procesos metabólicos que ocurren en este tipo de células. Principalmente las aspirinas, el ácido acetil salicílico es un antiprostaglandínico de primer nivel, nada más que tiene algunos efectos
sobre las personas que tienen principalmente úlceras gástricas o pépticas. No es aconsejable que lo consuman porque es un ácido y puede provocar una mayor intensidad de sus problemas. En fin, por eso se usan otros mecanismos también para detener esas inflamaciones. Los fibroblastos son los siguientes células que están dentro de esta matriz. Si tú ves esto, a esto se le llama comúnmente matriz, un conjunto de fibras y de diferentes elementos que están interrelacionados, a veces están interconectados entre sí o en contacto muy íntimo. Circulan por ahí muchas cosas, ¿sí? Están llenos de líquido alrededor, muchos de ellos, y conducen con gran facilidad también células sanguíneas. Bueno, y unos de esos elementos son los fibroblastos, así como todos los demás que te vengo explicando. Fibroblastos son permanentes, son células que están fijas a la matriz y sintetizan fibras extracelulares de tejido conectivo. Aquí es donde nace el fibroblasto, da origen a los diferentes tipos de fibras que conforman este tejido laxo, que como puedes ver tiene muchísimos elementos. Tal vez es el que más contenga diferentes tipos de células y de fibras. Es muy interesante el estudio de este tejido conectivo laxo y es muy importante. Aquí en el tejido conectivo laxo se concentran, circulan y actúan todas estas células importantísimas, ¿sí? Y bueno, pues también tienen lugar la detección de patógenos y los mecanismos de aviso y de respuesta inmunológica. Finalmente hay adipocitos también, que son parte del tejido conectivo adiposo. La sangre, que es parte del tejido conectivo sanguíneo. Aquí confluyen entonces en este tipo de tejido otros tipos de tejido que se interrelacionan entre sí y se involucran varios sistemas, por ejemplo el circulatorio a través de células de la sangre. Se vincula el sistema inmunológico con la presencia de estas células que dan la respuesta inmune. Y bueno, por lo pronto eso. Adipocitos, células de grasa, están fijas aquí a la matriz del tejido laxo. Células que almacenan reservas de lípidos dentro de vesículas grandes intracelulares. Aquí adentro, por eso decíamos que no se ven más elementos, no se ve núcleo, no se ve mitocondria, no se ve casi nada, porque lo que tiene en su interior es una gran vesícula que está especializada no en almacenar agua como el resto de las vesículas, sino en almacenar grasa. No te confundas, no es la vesícula que está asociada al hígado y que desemboca en el estómago. Esta es otra vesícula. Las vesículas de las células son sacos a veces muy grandes, como este que puedes ver aquí. Esto que está aquí señalado es la vesícula de esto que es esta célula adiposa. Son sacos intracelulares de diferentes tamaños que pueden abarcar la totalidad del citoplasma, donde se almacena algo, en este caso grasa, en el caso de las plantas agua y sustancias nutritivas derivadas de la fotosíntesis o precursores de sustancias de la fotosíntesis. En fin, no confundir con la vesícula humana como órgano de nuestros aparatos y sistemas, sobre todo del aparato digestivo, sino como espacios dentro de las células que almacenan algo. Dice aquí que también hay que este es un vaso sanguíneo con células rojas. Ok, aquí desemboca. Las sustancias rellenan los espacios entre las células y rodean las fibras de tejido conectivo. En todas las formas de tejido conectivo
las sustancias son claras, sin color y pueden ser viscosas, con la consistencia más o menos del jarabe de maple, del jarabe para hot cakes, hagan de cuenta, debido a la presencia de proteoglicanos y glicoproteínas. Estas dos sustancias, proteoglicanos y glicoproteínas, son las que le dan la consistencia de viscosidad. Un líquido viscoso es el que no fluye con facilidad a través de un conducto, sino que lo hace lentamente. Eso es viscosidad. Por eso se compara con el syrup. El syrup es jarabe en inglés, ¿sale? Pero este jarabe no es opaco, debe ser claro, sin color, es decir, transparente, ¿sí? Y cuando está así, quiere decir que el tejido conectivo areolar está sano. Cuando hay problemas, cuando hay derrames, cuando hay hematomas, cuando hay infecciones, cuando hay quemaduras, obviamente este tejido no tiene este color, este líquido no es transparente y puede darnos una idea del grado de daño o del tipo de daño que está sufriendo pues una persona en este tipo de tejidos. Bueno, es bastante amplio el areolar y todavía aparte existen tres tipos: mucoso, reticular y mesenquimal. Aquí no lo clasificamos, pero lo mencionamos. Cuando yo digo que está hecho de mucopolisacáridos y glicoproteínas, estoy afirmando entonces, estoy dando a entender al tejido conectivo laxo mesenquimal. Mucoso. ¿Sí? Mucoso. Perdón, me equivoqué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mucoso, las mucosidades tienen que ver con esta propiedad. Ser un líquido espeso, a veces demasiado espeso, que si se reseca incluso llega a ser duro. Y que debe esa viscosidad, se lo debe a los proteoglicanos y las glicoproteínas. Entonces aquí está, por eso hay tejido conectivo mucoso. El segundo tipo de tejido es el reticular. Si ustedes ven esta imagen, este conjunto de fibras, ¿sí?, de colágeno, reticulares y elásticas. Las elásticas son las azules, las reticulares son las cafés y las de colágeno son las más gruesas. Entre todas forman algo que se conoce como retícula, una matriz reticulada, tipo red, pues eso quiere decir retícula, una red. Entonces pues ahí está manifestado también en la imagen el tejido laxo reticular. Está formado por las fibras, los tres tipos de fibras que hay: fibras reticulares, precisamente, fibras de colágeno y fibras elásticas. Finalmente dice este apunte que hay tejido mesenquimal, mesenquimatoso. ¿Por qué? Porque hay células que se encargan de la función de reparar tejidos dañados, células del mesénquima o mesenquimatosas. Son células que participan en la reparación de tejidos dañados. Y entonces, este tipo de tejido laxo tiene abundantes células mesenquimatosas. Ok, por eso está dividido así: mucoso, reticular y mesenquimal. Bueno, este video está alargándose mucho, lo voy a cortar aquí y para explicar un poquito más a detalle el mucoso,
el mesenquimal y el reticular.